Lo que enseñamos cuando no enseñamos. Tenemos dos opciones, solo dos. Uno es enseñamos a nuestros hijos. La otra es enseñamos a nuestros hijos. Hay dos opciones, solamente enseñamos o enseñamos. Enseñamos lo bueno o enseñamos lo malo. Pero solo esas dos opciones hay. Pero vamos a enseñar. Hoy en la noche, mientras que cantábamos, yo estaba en uno de esos cantos, estaba bien emotivo para mí. Yo estaba alzando mis manos y cantando. Y me recuerdo, yo estaba haciendo, no sé por qué, pero estaba haciendo algo así como sí, Señor, que te entrego y aquí está. Y cuando abrí mis ojos, mi nieta, Lizzie, estaba parada a la par mía y ella estaba así, haciendo lo mismo, imitando. O enseñamos o enseñamos. No hay otra opción. Nuestros hijos van a imitar nosotros. Quieren o no, lo van a hacer. Me recuerdo muy bien cuando nuestros hijos nacieron, comenzamos a criarlos. Me recuerdo la primera vez que uno de mis hijos, ustedes saben, yo siempre he tenido sillas favoritas en la casa. Esa es mi silla, esa es la silla de papá. Y el niño, el hijo o el nieto, lo que quieren es sentarse en la silla de papá. Entonces yo me recuerdo la primera vez que uno de mis hijos tomó mi silla, buscó mi silla y ahí están sentados, desplazándose bien para que ocupen todo, para decir, aquí no puede sentarse. Entonces yo me acerqué sin pensar, me acerqué y yo dije en inglés, "What do you think you're doing? Get out of my chair. Salga de mi silla." Y cuando lo hice, la primera vez que lo hice, fui trasladado de regreso a mi niñez. Yo crecí con mis papás juntos hasta los 11 años de edad. Y lo que yo dije ese día, creo que fue con Kimi o Beck, no me recuerdo quién fue exactamente lo que mi papá había hecho conmigo 20 y pico de años antes. Yo nunca había pensado en eso. No fue de que yo dije, bueno, voy a imitar a mi papá, voy a hacer lo mismo que dijo él. No, pero 20 y pico años después, cuando tengo hijos, ¡pum!, sale. ¿Por qué? Porque es lo que aprendí de él cuando yo era pequeño. Imitamos nuestros padres y nuestros hijos nos imitan. Nuestros nietos nos imitan. Y enseñamos o enseñamos. ¿Enseñamos lo bueno o enseñamos lo malo? Busquen conmigo en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, una porción de escritura que hemos leído aquí en este salón un montón de veces en los últimos 20 años. Montón de veces. Deuteronomio capítulo 6 y vamos a iniciar leyendo con el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra, las palabras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de estas palabras estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O enseñamos, o enseñamos. O enseñamos lo bueno, o enseñamos lo malo. Lo interesante es de que las cosas, es bien interesante cuando uno se casa y uno tiene hijos. Y tal vez tienes un costumbre, tú tienes un costumbre que de cualquier índole. Tal vez usas palabras no groseros, pero tampoco edificantes. Y tal vez dices, ay, qué tonto, ay, qué burro. Y bueno, uno de adulto se dice y ahí se pasa. A veces nosotros usamos palabras que tal vez no son groseros, no son tan pesados, pero en nuestra boca no se oye tanto. Pero en eso estamos ahí sentados y de repente nuestro niño de 3 años está jugando y dice, ¡ay, vos tonto! Uy. Cuando nosotros lo decimos, no se oía tan feo, pero en la boca de un chiquito, se oye a veces feo. Y uno, a veces estamos viendo una película, cuando uno recién casado, ya comienzan a llegar los hijos y de repente está viendo ahí la película con su hijo 2 o 3 años y está viendo y de repente se da cuenta de que, hijo, hoy no, hijo, mejor lo apago. No lo pensaba mucho hace un mes, pero ahora que su hijo comienza a entender las cosas, dice, eso sí no quiero que mi hijo lo mire, no quiero que mi hijo escuche eso. Somos confrontados. Nuestros hijos son una semejanza de nosotros, son un reflejo de nosotros. Y muchas veces lo que reflejan nos da susto. Y a veces revela a nosotros la verdad de lo que somos. Muchas veces pensamos y decimos, y hay verdad en eso. Decimos de que Dios nos da hijos para criarlos. Es muy cierto. Tenemos que criar a nuestros hijos y no mal criarlos. Tenemos que criarlos bien en los caminos de Jehová. Pero muy aparte de criarlos a ellos, yo sí creo que Dios nos da hijos para criar a nosotros. Porque a través de ellos somos confrontados con quienes somos. Y vez tras vez Dios dice, hey, ¿viste eso en ellos? Eso está en ti. Ay, Señor, perdóname. Intencionalidad. Carácter intencionado o deliberado con que se realiza una cosa. Intencionalidad. Tenemos que tener intencionalidad en cuanto a la crianza de nuestros hijos y de nuestros nietos.
y bisnietos, si Dios nos permite. Tenemos que tener intencionalidad. No como viene la vida, sino con un plan, con una meta, así como los metemos en el colegio o en la escuela. Y tenemos una meta para ellos. Sabemos de que en kinder no van a aprender multiplicación, no van a aprender la raíz cuadrada de algo. En kinder. Pero sabemos que si los enseñamos en kinder 1, 2, 3, 4 y 5, ya en primero y segundo y en tercero, va a llegar el momento cuando van a aprender la raíz cuadrada. Sabemos si los enseñamos A, B, C, D, Sasa y Sosu, en kinder, va a llegar el día en prepa cuando comiencen a leer primero. Va a llegar el día cuando pueden escribir. Tenemos un plan, tenemos una meta. Si ellos tienen un deseo de ser ingenieros o doctores o qué sé yo, carpinteros, hay un plan, hay un proceso para llegar a esa meta. ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan que tú tienes para tus hijos, para que lleguen a ser gigantes espirituales? ¿Qué es el plan para que lleguen a ser doctores espirituales, ingenieros espirituales, carpinteros espirituales? ¿Qué es el plan? ¿O no hay? Mi plan es que lleguen a la iglesia conmigo y se queden ahí sentados y que estén callados. Ese es mi plan. Requiere mucho más que eso. Lo que leímos en Deuteronomio es que regresamos ahí. Deuteronomio 6, verso 7. Y las repetirás a tus hijos, la ley, los mandamientos, los caminos de Jehová. Y las repetirás a tus hijos. ¿Quién va a repetirlas a tus hijos? Los papás, los abuelos. No dice, y el pastor repetirá a tus hijos. No. Está hablando a los padres. Está hablando al pueblo de Israel. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. No estando en la iglesia, no dice eso. Estando en tu casa, en tu casa, en tu casa, alrededor de tu mesa, en la cama, cuando están en el corredor, cuando están barriendo, cuando están lavando trazos, cuando están lavando ropa, cuando están rajando leña, cuando están haciendo deber. Hablarás de ellas en tu casa. Y andando por el camino, cuando van a Cobán, o cuando van a Guate, o cuando van a Shela, o cuando van en el avión, o lo que sea, cuando van por el camino, cuando van al mercado, y al acostarte, y de nuevo el día siguiente cuando te levantes, se inicia el proceso otra vez. Intencionalidad. Intencionalidad. Les he dicho antes y les vuelvo a decir, hay que invertir. Así como invertimos en el estudio secular, tenemos que invertir en la educación espiritual de nuestros hijos. Tenemos que invertir tiempo. Tenemos que invertir nuestro tiempo. Tenemos que invertir dinero, nuestro dinero. Tenemos que comprar recursos, así como compramos recursos para ellos, para lo secular. Les compramos libros de matemática y libros de ciencias. Tenemos que comprarles libros de virtudes, libres de modales, libres de escritura, libros que les pueden enseñar cosas que les van a servir para la eternidad.
intencionalidad. ¿Alguien puede darme un ejemplo de cuando usted de una buena manera impartió sus valores, un valor, puede ser cualquier valor, a sus hijos? Un ejemplo de un tiempo cuando usted siente que logró compartir o impartir a sus hijos uno de sus valores. No importa la edad que tuvieron. Eso sí, no pueden tomar media hora con cada punto porque tengo bastantes, pero así algo breve. Un ejemplo de un momento cuando impartió de buena manera a sus hijos uno de sus valores. ¿Qué hay? Buenas noches. Tal vez no es un valor común, digámoslo, o sea, no estoy pensando ahorita en responsabilidad o alguna cuestión así, pero es respecto a la oración. Yo recuerdo de que de chiquitos, de más pequeños, a mis hijos les daba miedo orar en público. Y a veces, cuando eran muy, muy pequeños, pues no querían orar de noche, antes de acostarse. Pero la constancia, el hecho de hacer de que ellos oren, pues fueron tomando práctica. Y luego lo fuimos haciendo cuando habían más personas, y luego cuando habían más personas, hasta que se fueron soltando. Entonces pienso de que Excelente. sería la práctica esa de Excelente. compartir. Excelente. Yo les voy a dar un negativo, no de mi vida, pero se me vino un negativo de una madre del colegio hace muchos años. El niño ya no está acá, ya es adulto. Pero, ¿cuántos dirían que decir la verdad y no decir la mentira es uno de sus valores? ¿Es un valor que ustedes quisieran? ¿Sí? ¿La verdad es un valor? ¿Sí? Bueno, esta madre un día estaba en su casa. El niño tenía unos meses de estar aquí en el colegio. Y un día llegó alguien ahí a la puerta de la casa. Y el niño fue a contestar la puerta. Y vino y dijo: mami, fulana de tal está aquí. Entonces su mamá estaba acostada y no quería levantarse. Entonces le dijo: decirle que no estoy. Decirle que no estoy. El niño se quedó parado ahí en la puerta del dormitorio de la mamá y dijo: mamá, no puedo. Anda a decirle, pues, anda a decirle que no estoy. Mamá, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: la lengua mentirosa. Y porque había memorizado este verso aquí en el colegio. Mamá, yo no puedo ir a mentir. Uy, estaba, pero anda. No, mamá, yo no puedo mentir. Se levantó y se fue a la puerta y después entró y regañó a su hijo: ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no le dijiste? Mamá, no puedo. Entonces la mamá vino. Después la mamá se arrepintió, vino aquí, habló conmigo. Me dijo: fíjese lo que pasó, me dijo. Que yo, en vez de querer enseñar a mi hijo lo que es mi valor, yo le estaba enseñando ser mentiroso. Wow. Ok, siguiente. Nuestras prioridades. ¿Quién me puede dar un ejemplo negativo de cómo en alguna ocasión usted ha enseñado prioridades equivocadas a sus hijos? Buenas noches. Una de mis prioridades siempre ha sido el trabajo y creo que eso tal vez es bueno enseñárselo a los hijos, pero en lo que fallé y he fallado muchas veces es que dejo la iglesia por el trabajo. Muchas veces mi niño, el grandecito, el que ya podía hablar, me ha dicho: papi, vamos a ir a la iglesia. Y yo le digo: ya es tarde, estaba trabajando. Entonces creo que estoy equivocado en esa parte. Excelente, muy bien, Daniel. Es muy cierto. Sin querer les mostramos, les enseñamos y el niño va aprendiendo. No importa, ¿qué edad tiene su hijo?
6 años. A esa edad él aprende, bueno, el trabajo es más importante que Dios. Está bien, lección aprendida, papi, gracias. Wow. Siguiente. Amor. Amor. Una ocasión cuando usted enseñó correctamente a sus hijos a amar, sea a su esposa, a su esposo, a sus familiares, a un vecino. Un tiempo cuando usted enseñó bien a sus hijos cómo amar. Buenas noches. Yo creo que con mi hija, nosotros vivimos en Houston, Texas, y es una cultura, bueno, él anglosajón, yo latina, y el enseñarle a tener a mi hija cercanía con nuestros familiares, porque yo creo que a veces en la cultura anglosajona son como más fríos con los ancianos, y nosotros no mandamos a nuestros padres a un asilo, sino que siempre están con nosotros, porque desde pequeñitos nos inculcan a que ellos nos cuidaron cuando éramos niños y ahora nos toca a nosotros. Entonces, pues eso es algo que me ha tocado que mi hija Emily aprenda a tener esa cercanía con la abuelita. Y con Shadrick yo le enseñé que nosotros, bueno, en inglés dicen we love mi chaqueta, we love my shoes. Y para mí, love es una persona, o sea, yo te amo a ti, I love you, pero yo no amo esa silla. Entonces, pues a enseñarle la diferencia entre I like, me gusta mucho, y entre I love. Yo creo que eso es algo que he trabajado con él y Emily. ¿Alguna vez cuando usted no enseñó amor, sino que se dio cuenta después de que, híjole, enseñé el opuesto de amor en este caso? Algo que hiciste en frente de tus hijos que, sin usar nombres, pues, no vaya a decir que una vez con fulana. Una vez que usted hizo el opuesto, enseñó el opuesto de amor. Buenas noches. Estos temas que siempre el jefe predica es algo que toca muchas áreas de mi corazón como mamá, ¿verdad? Y como padres, ¿sabes? Cometemos muchos errores con nuestros hijos, y uno de ellos fue que una de mis hijas, su amiga cumplía años y me dijo, mamá, pero esa niña le había hecho algo a ella antes. Y ella me dijo, mamá, ¿será que le puedes hacer un pastel a mi amiga? No, le dije. Ay. Wow. Y eso, después yo me arrepentí, Wow. y toda la fecha me duele todavía porque fue una mala enseñanza de amor. Muy bien, Miriam. Wow. Siguiente. Honestidad. Yo tenía, tal vez tenía unos 7 años. No, tal vez más, tal vez tenía como 9, 10 años. Y paramos después del servicio en una tienda. Era una gasolinera y vendían leche y pan. Y mi mamá quería que yo entrara a comprar huevos, leche y pan. Entonces yo entré, ella quedó en el carro. Yo entré, me dio un billete de a 10. Y entré y agarré las 3 cosas, fui, pagué. Y la señorita me dio vuelto de a un billete de 20. Yo salí feliz. Salí con más dinero de lo que había entrado. Y llegué al carro y le dije, mamá, fíjese aquí que tengo las cosas. Y me dio vuelto, me dio la 20, qué bendición de Dios, le dije. Que veníamos de la iglesia, Dios de plano me está bendiciendo. Y mi mamá me dijo, anda a devolverle el dinero y a decirle que fue un billete de 10. Mamá, pero el error fue de ella. Anda a decirle que ella se equivocó y devuélvele los $10. De verdad, mamá, anda. Wow. Yo entré, disculpe señorita, es que usted no me dio bien el cambio.
Uy, se molestó. No, bien, no le dije, no estoy, yo era niño. Es que me dio de más, y aquí están los $10 de más. Yo me recuerdo que ella me dijo, eso hubiera salido de mi salario. Wow, gracias, me dijo. En otra ocasión paramos enfrente de una tienda, había un dispensor de cocas de las máquinas, ¿verdad? Y en ese entonces costaba una choca de $1. Entonces yo metí la choca y salieron 2 aguas. 2 aguas. En la calle, o sea, está en la calle, pero está enfrente de una tienda y es de la tienda. Entonces yo feliz, mamá, fíjese que dos cocas salieron con una choca. Anda a regresar el otro ahí a la tienda. ¿Qué le dije? Mamá, pero la máquina me dio 2 y que lleva uno adentro, dígale que solo pagaste por una. Wow. Sí. Wow. Lecciones de honestidad que me han servido mucho en la vida. Mucho. ¿Alguien tiene un negativo? Ahí está. Ya no aguantaba. Una vez fuimos al campero y se pidieron tal vez 4 menús, no sé. Y cuando nos entregaron 5. Y yo iba creo que era con mi hermano mayor. Y acordamos no decirle a mi papá, porque si le decíamos a mi papá nos iba a hacer que lo regresáramos, ya sabíamos. Entonces no le dijimos y salimos del campero y nos venimos caminando y ya veníamos lejos. Ya honestamente, cuando calculamos de que mi papá ya no iba a regresarse a dejarlo, fue cuando le dijimos. Y bueno, lo negativo es de que en nuestro corazón no hubo esa honestidad. Pero sucedió otra cosa. Sucedió de que cuando le dijimos, se nos quedó viendo. De plano pensó en ir a devolverlo, pero vio rápidamente tal vez a su alrededor, yo no sé cómo pasó, y dijo, le dijimos, fíjese que se confundieron y en vez de darnos 4 nos dieron 5. Y se nos quedó viendo. No se confundieron. Bien se confundieron. Y seguía caminando. No se confundieron. Y seguimos caminando más. Bien, cuéntelos, 1, 2, 3, 4, 5. No se confundieron. Cuando llegamos a un punto que me imagino que él ya había visto o ya sabía, metió la mano y sacó uno de los menús. No se confundieron, lo que pasa es de que este menú que traemos nunca fue de nosotros, dijo, y se lo dio a una persona que estaba ahí. Wow. Entonces, vamos a ese hecho de que no hubo honestidad de nuestra parte, pero que sí, de todas maneras no comimos de más. Exactamente, no lograron comerlo. Siguiente. Confianza. ¿Es algo que usted quiere transmitir a sus hijos? Confianza. Yo les voy a dar un ejemplo negativo. Que yo soy, por naturaleza, soy arreglador. Siempre quiero mejorar las cosas. Si algo está enfrente de mí, puede estar excelente, pero yo puedo pensar en 2, 3 cosas que pueden hacer para mejorarlo. Así soy. Y no es que pienso que está malo el trabajo, sino que pienso que se puede hacer mejor. Y con mis hijos, con mi esposa, con mis hijos es donde se manifiesta más que cualquier otra cosa, porque siempre quiero que sean mejores. No estoy dispuesto, si ellos lo hicieron así, pues calidad les digo, pero ¿sabe qué? Podían haber hecho esto, podían haber hecho lo otro. Y muchas veces, en vez de infundir a mis hijos con confianza, los infundía con inseguridad. Porque siempre, en los ojos de ellos, siempre criticaba lo que ellos hacían. Y yo decía, pero eso no es crítica, es que está bien hecho, calidad, pero podía hacer esto. Déjame enseñarte cómo mejorarlo. Y llega el día cuando ya no me enseñan. Ya no quieren hacer algo porque tienen pena de que papá va a corregir y siempre
Es una negativa. ¿Alguien tiene un positivo? Una manera que de alguna manera positiva ha infundido confianza en sus hijos. Amabilidad. Pues yo considero que fue una enseñanza que Dios nos permitió inculcar en nuestros hijos, porque cuando íbamos nosotros a veces en las camionetas o íbamos aquí en los ruleteros, nos dábamos cuenta de que la gente es muy desatenta, especialmente los varones, son insensibles a veces hacia las mujeres embarazadas o a las señoras con niños. Y entonces yo me daba cuenta de que eso no era bueno. Y entonces procuré inculcar en Billy y en mis hijos, en los tres, que consideraran la circunstancia de otro. Y era para mí de mucha alegría ver que ellos eran los primeros en levantarse para ceder su lugar, especialmente a las señoras grandes y a las señoras con bebés y a las señoras con niños. Y hasta la fecha son capaces de levantar, incluso si vamos en la camioneta, de decirle por favor ceda, porque muchas veces los hombres son muy groseros y insensibles ante la necesidad de otro. Excelente, muy bien. El Espíritu Santo toma esas cosas, lo que ustedes están diciendo, el Espíritu Santo lo toma y lo aplica a cada una de nuestras vidas. Siguiente, fe. Fe. Un tiempo cuando usted inculcó fe a sus hijos de una buena forma. Yo voy a dar el ejemplo, a menos que tú quieras darlo. Tienes uno ahí, ahí está, ahí el micrófono. Tienes 2, 3, 4, yo sé. Bueno, eso sucedió el primer año que estuvimos en los Estados, cuando nos fuimos de aquí. Miguel tenía una necesidad de unas camisas. Entonces yo sabía que no teníamos el dinero de comprar ropa, entonces yo le comencé a pedirle al Señor, a decirle: Señor, tú conoces nuestra necesidad, que mi esposo necesita unas camisas. Y pasaron unos días nada más cuando una hermana en la iglesia se me acercó y me dijo: hermana Tania, tengo unas bolsas de camisas que mi esposo ya no está usando, ¿será que Miguel puede usar las camisas? Y yo le dije: está bien, gracias hermana. Y cuando llegaron a la casa eran 50 camisas. Casi unas nuevas. Algunas todavía tenían el ticket puesto y yo siento que ese momento fue una enseñanza para mis hijos más que todo. Yo me recuerdo que le impactó mucho la vida a Hedy en ese entonces, porque sí. Exactamente. Porque ella había dicho, oré que Dios proveyera y ¡pum! No solo proveyó 1 o 2 camisas, sino que en abundancia. Y ese estimula la fe en otros. Siguiente, esperanza. Esperanza. Palabra muy importante en la vida de un cristiano. Muy utilizado en la Escritura. Tenemos esperanza de salvación, tenemos esperanza de gloria, tenemos esperanza de que seremos perdonados en el juicio final. Esperanza. Es algo muy importante. Infundir nuestros hijos con esperanza. La gente que no tiene esperanza terminan suicidándose muchas veces, porque pierden toda esperanza. Ya no existe salida para ellos.
Esperanza es algo muy importante que debemos inculcar a nuestros hijos. Dios es nuestra esperanza. Siguiente. Caridad. Caridad. Un ejemplo, cuando usted enseñó caridad, buen ejemplo, cuando enseñó caridad a sus hijos. Vamos, alguien que no ha hablado. Ahí está, ahí está. Antes de que le llamara estaba ahí, que mejor voy a hablar de una vez. Buenas noches. La verdad es que viendo todos los temas, hay muchas cosas negativas que tenemos, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Yo aquí he estado recapitulando un poquito sobre cada una de las palabras que están escritas ahí y hay muchas cosas que realmente tenemos que mejorar, pero basado en lo que toca ahorita, que es caridad, yo creo que es fácil enseñar caridad en casa, ya, cuando queremos, cuando podemos, ya, y pues siempre he tratado de inculcar a mis 3 hijos, a mi esposa también, en algún momento lo platicamos y lo manejamos de que hay que bendecir a alguien, ¿verdad? Lo manejamos como una bendición, bendice a alguien, o tenemos algo ahí, le digo, mira, ¿por qué no bendices a fulano de tal? O bendizamos o regalemos esto, o demos esto. Siempre tratamos de que sea como una bendición a otra persona, ¿verdad? Sabemos que el bendecir a alguien no significa que estamos esperando que recibir el doble, ¿verdad? Pero sí lo tratamos de inculcar en familia, de que cuando podamos bendecir a otra persona, a otra familia o a alguien más, ¿verdad? Excelente. Un negativo, una ocasión cuando usted enseñó el opuesto de caridad, enseñó corazón duro hacia alguien en vez de caridad. Andrea, tienes uno ahí. Ahí está. Es que hay que estar viendo las caras porque están. Yo sí. Bueno, todos sabemos que debemos tener caridad y debemos ayudar a nuestro prójimo, pero a veces como que, bueno, me pasó en una ocasión ahí bueno, muchas ocasiones en el parque, ahí se mantienen unos señores que pues a veces lo persiguen a uno porque quieren dinero, no le reciben a uno pan o algo, sino que lo que quieren es dinero y se ponen agresivos. Entonces pues lo que hice fue decirle, no te voy a dar nada porque sos bien abusivo. Y yo le huyo a ese señor, pero también en ocasiones pues igual le he dado. Pero sí, después de hacer eso, yo me siento mal y yo digo a veces, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Podemos dar y todo, pero cuando ya veo la agresividad, entonces yo ya me pongo agresiva también y yo sé que no está bien. Excelente. Regresamos a Deuteronomio 6. Vamos a terminar aquí con esto. Deuteronomio 6. Vamos a volver a leer el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No es fácil criar hijos con intencionalidad. No es fácil. No es fácil. Requiere trabajo cuando uno no quiere trabajar. Requiere humildad cuando uno se equivoca, de pedirles perdón a sus hijos. Es decir, mira, perdóname, no hablé bien, mi actitud no era correcta. Tenemos que hacerlo. Cuando hemos manifestado una actitud, un valor que no es de Dios y después el Espíritu Santo viene y nos redarguye, tenemos que regresar con nuestros hijos, tenemos que regresar con nuestro cónyuge y decirles, perdóname, mi actitud, lo que yo enseñé, lo que yo hice, lo que yo dije, no honraba a Dios y yo les pido perdón.
cuando vemos algo en nuestros hijos, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿cómo puedo dirigirme hacia mi hijo? No siempre tiene que ser en ese momento. Muchas veces no es ese momento. Muchas veces si lo hacemos en el momento los vamos a humillar, los vamos a avergonzar porque hay otra gente. Pero podemos ir a nuestro cuarto, podemos orar, podemos decir, Señor, ponga delante de mí la oportunidad para poder dirigir palabras a mi hijo y tocar su corazón. Y de ahí uno busca la oportunidad para poder hablar. Tal vez es cuando ellos están acostados y uno entra ahí solitos con ellos y se acuesta a su lado y uno está ahí viendo el cielo. Y dice, hijo, hace como 4 días yo me recuerdo estábamos en tal lugar y dijiste esto y esto. ¿Te recuerdas? Silencio. ¿Te recuerdas, hijo? Sí, papi. ¿Tú crees que esa agradó a Dios? No, papi. Tal vez podemos orar. Déjame orar contigo. Oremos. Y ahí, así de sencillo, ahí en el silencio del cuarto, toman la mano de él o de ella. Señor, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija. No volver a hacer eso. Señor, si yo lo he hecho, perdóname. Perdóname, hijo. Ayúdale a vivir de una manera que te agrada. Y pum, besito, te vas. Imagínense cómo eso puede afectar al niño comparado con en el momento, enfrente de todos. ¡Hey! No haces eso. ¡Ay, qué vergüenza que así vas a hablar de una vez! Anda para allá, va a sentarse. Uy, ¿cuál de las dos maneras va a tener mayor resultado? El primer ejemplo que les di va a tener mayor resultado. Pero eso quiere trabajo, quiere intencionalidad y no cambia si son chiquitos o si son grandes. Esta semana tuve conversaciones con mi hijo acerca de unas cosas que están sucediendo en otra vida, pero era un ejemplo que yo quería marcar, quería asegurar de que él estaba bien sentado, bien parado en lo que creía. Platicamos casi 1 hora sobre el asunto. No fue un regaño, mi hijo hizo bien, solo fue para reforzar lo que sembramos en su corazón cuando era niño. Solo porque es adulto no termina mi trabajo como papá, sigue, solo que es diferente. Le hablé como hombre, le hablé como líder que es, le hablé como amigo, le hablé como papá. Queremos inculcar esos modales. Tengo una lista larga de muchas más cosas. Quizá lo veremos entre 8, no sé, veremos. Pero hay tantas cosas, ustedes pueden hacer la lista de cosas que quieren inculcar a sus hijos y a sus nietos, que quieren que sus hijos inculquen a sus hijos. Y a veces como papás, como abuelos, podemos ver cosas que nuestros hijos no pueden ver en sus hijos. Tantas veces Tania y yo nos sentamos con nuestros suegros durante los años cuando estaban creciendo y aún todavía, pero nos sentamos con ellos y les preguntamos, bueno, ¿qué ven en nuestros hijos que nosotros no vemos? ¿Qué ven? ¿Quieren saber? Sí, queremos saber. Y nos decían, dolía a veces. Dolía. Pero ellos tenían otra perspectiva y estaban hablando, mira esto y esto y esto en tal hijo. Sí, tienes razón. Vamos a tener que reforzar esa área. Para criar bien a la siguiente generación de cristianos, la única manera de hacerlo es con intencionalidad, clamando a Dios que nos dé misericordia, que tenga misericordia de nuestros hijos, que nos dé sabiduría
y que con intencionalidad y con labor enseñamos a nuestros hijos y repetimos las verdades de Dios a ellos, estando en casa, estando andando en camino, acostándonos y levantándonos continuamente, hasta que ya no podemos jalar aire. Hasta el último respiro. Y ahí ya no nos corresponde. Pero hasta este día, cuando respiramos nuestro último, nos corresponde.